Dios les bendiga a toditos mis amados hermanos y hermanas en el Señor. En esta semana que sigue transcurriendo, ya la última semana de enero, le damos gracias al Señor porque hemos estado viviendo y experimentando la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel, su amor, su gracia, su misericordia, su favor han sido muy palpables en las experiencias que hemos estado viviendo en el inicio de este año. A pesar de las agendas seculares y de cómo va corriendo los gobiernos, la historia de esta humanidad, específicamente de esta generación, nosotros los hijos y las hijas de Dios hemos estado viviendo unas experiencias espectaculares en el Señor. Y de eso se trata, mis amados hermanos y hermanas. En esta tarde de hoy yo quiero compartirles una palabra que obviamente nos estuvo compartiendo nuestro presidente Steve Jones, que le damos gracias al Señor que él y su esposa Sue han podido superar el COVID. Estuvieron enfermos allá en Indiana, en Estados Unidos, pero gracias al Señor están recuperados. Y estuvo compartiéndonos esta palabra que ministró profundamente a mi vida y que yo quiero compartirles a ustedes hoy. El asombro de Jesús. La palabra del Señor en los evangelios recogen una serie de milagros, experiencias sobrenaturales, enseñanzas transformadoras de la palabra que impartía Jesús. Pero este pasaje bíblico nos habla del asombro de Jesús. Y mire desde qué perspectiva es que el Evangelio de Marcos presenta este asombro. Y yo te invito en estos próximos minutos que vayas en esta línea de pensamiento que registra Marcos en el capítulo 4, 5 y 6. Obviamente no vamos a leer todos los capítulos, pero les invito a que reflexionemos sobre esto. Hay cosas en la Biblia que son sumamente extraños a nuestra mente humana, que si no estuvieran escritos ahí en la palabra, nos sorprendería y casi se nos haría difícil creer, pero están ahí registrados con toda la evidencia y lo que distingue la palabra, verdadera y fiel, como Dios mismo, porque es su palabra. Y es en Marcos capítulo 6, versículo 4, 5 y 6. Dice, Él, Jesús, no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunas personas enfermas y sanarlas. Él estaba asombrado por su falta de fe. Esa fue la palabra que me impactó, que obviamente la leemos, la sabemos, estudiamos, pero desde esta perspectiva me llevó a una profunda reflexión y a ser determinada en el nombre de Jesús para lo siguiente que te voy a compartir. El cuadro de eventos que registra el libro de Marcos en los capítulos anteriores, Marcos capítulo 4, el 5, pero por ejemplo el 4, Jesús está frente a una tempestad con sus discípulos y Marcos registra que Jesús le habló a la tormenta para que la tormenta se disipara. Y cuando ocurrió esto, los discípulos quedaron asombrados. De ahí la famosa pregunta de la que hemos hecho diferentes bosquejos de predicación. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esa famosa pregunta que usamos mucho de tema en nuestras prédicas. Pero dice que la gente quedó asombrado, ellos quedaron atónitos, impactados. Hay una versión que dice quedaron aterrorizados viviendo esa experiencia. ¿Quiénes? Los discípulos que le acompañaban. Luego vemos más adelante cuando él resucita. Bueno, antes de resucitar, vemos el pasaje en el capítulo 5 donde él arrojó cientos de demonios de un solo hombre, el endemoniado gadareno. Está registrado ahí en el capítulo 5.
Y dice que los arrojó sin esfuerzo. Y cuando hizo ese milagro de liberación tan espectacular, tan poderoso, dice que luego ese hombre que fue liberado comenzó a dar testimonio de lo que había ocurrido en su vida y la gente quedó impactada, asombrada, maravillada de ese milagro que había ocurrido. Luego vemos en ese pasaje bíblico que resucita a una niña muerta, sana a la mujer del flujo de sangre, luego resucita a una niña muerta y nuevamente Marcos registra que la gente estaba asombrada de lo que estaban viendo. Pero el capítulo 6 comienza diciendo, después de todos esos eventos que registra Marcos, y de esos asombros que registra Marcos, lo que registra en el capítulo 6 dice que cuando Jesús llegó a su propia ciudad natal, no podía hacer ningún milagro allí, excepto unos pocos milagros de sanidad, poniendo sus manos sobre algunas personas enfermas y sanarla. Y ahí es donde dice, él estaba asombrado por la falta de fe de esas personas. Aquí el asombro no es de la gente por los milagros. Aquí el asombro es de Jesús por la falta de fe de la gente de su propia ciudad natal, de su propio lugar. Y eso es muy extraño, mis amados, porque si no hubiera venido de una fuente que fuera la Biblia misma, con certeza diríamos que esto es casi una blasfemia, que estemos asombrados, impactados por esto. Pero la realidad es que Jesús estaba, dice la palabra, asombrado por la falta de fe. Entonces, no ponemos Jesús en una línea donde también aparezca, no podría hacer milagros en la misma oración. O sea, usualmente vemos en la misma línea que relata, y Jesús hizo esto, y Jesús hizo esto, y Jesús declaró esto. Pero en una misma línea de oración poner, Jesús no pudo hacer, eso es inconcebible, mis amados hermanos, pero está ahí registrado. Literalmente él estaba asombrado, no pudo hacer más milagros excepto algunas sanidades imponiendo las manos. Considéralo y reflexiónalo. Jesús pensó que era una cuestión de rutina, parte de su naturaleza, por quien era él, por la unción que fluía en él, por lo que vino a ser, para él era lo que diríamos rutina, el aquietar tormentas, vencer demonios innumerables, sin fin, revertir la muerte. Pero cuando encontró falta de fe, eso limitó sus acciones, mis amados hermanos. No habría nada de rutina en eso para él. Él estaba literalmente asombrado. Y esto fue exactamente lo contrario de la mentalidad de la gente. La falta de fe no los asombró en absoluto a la gente de ese lugar. Era para ellos una rutina no tener fe para ver las tormentas silenciadas o los demonios expulsados o los muertos resucitados. En su mundo uno nunca vio suceder esas cosas. En el tiempo de esta generación, de esa generación, eso no era normal, eso no era rutinario. Por eso dice que se asombraban de ver esas cosas. Pero en ese lugar donde Jesús va, que es su lugar de nacimiento, dice que esta gente no tenía fe. Ahora la pregunta es, ver a un hombre que pudiera hacer todas esas cosas y cada una de ellas era impactante.
en resumen, da una descripción brillante, clara, de la diferencia entre Jesús y los demás seres humanos, de los demás hombres. Para él, los milagros eran rutinarios y sin esfuerzo. Y preste atención porque es la línea de lo que quiero decirles en esta hermosa tarde. Para él los milagros eran parte de su naturaleza, de su rutina, si podemos usar una palabra para darnos a entender. No había que hacer esfuerzos, pero para los seres humanos eran imposibles y nunca habían visto esos milagros. No podían comprender cómo él podía hacer esas cosas y él no podía comprender cómo podían afirmar que creían en Dios, pero no en que hiciera esos milagros. Me va guiando, mis amados hermanos y hermanas. Para Jesús era natural hacer milagros, pero para estos seres humanos no era común ver milagros. Jesús entonces se sorprendía en cómo ellos pueden creer en Dios, pero no pueden creer que Dios pueda hacer estas cosas. Sígame el hilo, mis amados hermanos, porque esto es para todos. Y así como esta palabra me alcanzó, yo le pido al Espíritu Santo que te alcance a ti hoy, en nuestro tiempo, en nuestra generación, en medio del escenario que nos ha tocado vivir. Para aprender las lecciones más profundas de este pasaje bíblico, necesitamos hacer una aclaración obvia. Y la pregunta es si estamos listos. Y es lo siguiente. Escuche bien, las tormentas no tienen oídos, pero Jesús les habló. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque pone el punto obvio de que Dios, y escuche bien, Dios no está realmente limitado en su obra por la receptividad de la persona o aquello a lo que Él le está ordenando. Grábate eso en esta preciosa tarde. Sería tonto decir que la tormenta debe haber tenido suficiente fe para que pudiera quietarse y calmarse. O Jesús no podría haber ordenado que se detuviera. Podría abrir los oídos de los sordos, que por definición eran sordos, así que no podían oír. Pero aún así, Jesús declaraba el milagro sobre ellos y su orden en el mundo espiritual fue escuchada y los sordos pudieron escuchar. Podía multiplicar peces muertos, literalmente muertos, cuando aquel niño se acercó y dijo: tengo esta cantidad de peces y esta cantidad de panes. Esos peces estaban muertos, pero Él los multiplicó para alimentar multitudes. Reflexionemos. No podían escuchar la orden de Jesús, esos peces muertos, pero se multiplicaron. Podía resucitar los muertos, que ahí nos enseña esta niña que resucita, a pesar de que sus oídos no estaban funcionando. Entonces, présteme atención, estas acciones unilaterales solo son una prueba y una evidencia de que su poder era real, no basado en órdenes psicosomáticas ni de histeria colectiva. Cuando Dios determina hacer algo, Él lo hace. Eso no implica que debamos tener fe para obrar milagros, pero sígame en este hilo primero. Marcos 6 nos advierte sobre un asunto del reino de Dios. Dios se ha limitado voluntariamente a sí mismo en el ámbito donde la gente elige no creer en Él. Y eso es importante que lo entendamos. Conozco compañeros, compañeras, iglesias, mis amados, que piensan que Dios no puede hacer estos milagros hoy entre nosotros. ¿Y sabes qué? Si piensan que hoy Dios no hace esos milagros, pues no lo pueden ver,
porque creen que Dios no los puede hacer. Entonces limitan a Dios voluntariamente en su falta de fe, en ver los milagros que Dios quiere hacer hoy en tu vida, en tu familia, en tu congregación, mi amado hermano, compañero o compañera de ministerio. Entonces, como bien nos orienta esta palabra, entonces no veremos milagros si creemos que en este tiempo no pueden haber milagros. Pero eso no es una confirmación de que Dios ha dejado de hacer milagros. Es la confirmación de que Dios prefiere hacer milagros en respuesta a la confiada expectativa de la fe. Recuerdo una expresión de nuestro hermano Gille Ávila y resumimos. Él decía: a mí me gusta predicar donde la gente tiene hambre de la palabra de Dios. A mí me gusta predicar y ministrar por milagros donde la gente tiene hambre de ver milagros ocurrir. Él decía, porque eso me facilita, prepara el terreno de la fe para que Dios pueda obrar milagros. Entonces, Dios ha decidido establecer eso como un principio de guía a su respuesta. Él dijo: no tienes porque no pides. Si no cree que Dios hará algo, probablemente no lo hará. Si te acercas a Dios con fe en que Él hará algo, tus probabilidades de que Él diga que sí aumentarán dramáticamente. Si de 10 cosas que le pido al Señor y que considero que van alineadas a su propósito, al cumplimiento de lo que Dios ha determinado sobre mi vida, y no hace 2 y hace 8, mis amados, cada vez que yo le pida al Señor, tendré mayores probabilidades de ver su respuesta. Mientras más me acerque a Él para honrarlo, para glorificarlo, para que su nombre sea puesto en alto, porque ese es el objetivo principal, tengo mayores probabilidades de ver esos milagros y el resultado de Dios. Así que en un sentido limitado, usted puede elegir cuántos milagros quiere ver en su vida. El medio hermano de Jesús nos enseñó y dijo, Santiago, la oración ferviente del justo es poderosa y eficaz. Dios quiere hacer milagros hoy, los mismos milagros que hizo en estos tiempos bíblicos. Lo que debemos es recuperar la fe y la confianza de que para Dios todo es posible. Porque una de las cosas que cito de la palabra es cuando Él regrese, dice la palabra, ¿hallará suficiente fe aquí en la tierra? Entonces la pregunta es, ¿en qué tipo de mundo me gustaría vivir? ¿Un mundo lúgubre en el que todo toma su camino predeterminado a lo largo de las líneas de las leyes naturales? Uno sin evidencia del poder sobrecogedor de un Dios que puede intervenir cuando Él quiere. Porque hay personas, mis amados hermanos, que han perdido la fe, la confianza y simplemente se han ido a un extremo de que mira, como la Biblia lo dice, todo se va a cumplir, no hay nada que hacer, no se puede hacer nada, no hay por qué orar porque lo que Dios ha dicho ya lo hará, pero desde una perspectiva equivocada. Claro que lo que Dios ha dicho lo va a hacer, claro que las profecías se van a cumplir, pero no hemos llegado a la meta, que es encontrarnos con Dios. Por lo tanto, hay milagros que Dios quiere hacer, hay intervenciones poderosas que Dios desea hacer, hay cumplimiento de su propósito que faltan por realizarse. Entonces, debemos tener cuidado de no irnos a ese extremo pesimista. Al contrario, la pregunta es, ¿queremos un mundo donde Dios hace excepciones de vez en cuando a la sentencia de muerte pronunciada por algún diagnóstico médico? Sí, Dios quiere hacer intervenciones poderosas, milagrosas, por encima de cualquier diagnóstico médico.
Dios quiere seguir sanando donde la ciencia dice no hay nada más que hacer humanamente hablando. Dios quiere hacer milagros de multiplicación hoy, donde tú ves que el presupuesto no cuadra ante las necesidades que tienes. Si eres un buen administrador, la promesa de Dios está ahí. Dios quiere cambiar y transformar tu entorno personal, interior, tu hogar, tu familia, tu congregación. Este es el escenario, el terreno adecuado para Dios hacer milagros. Entonces, claro que Dios puede hacer excepciones, intervenir de manera sobrenatural, como lo hizo con aquella tempestad que se desató en el mar. Todavía Dios quiere calmar tempestades internas, familiares. Dios desea calmar tempestades. Dios desea resucitar cosas que se han declarado muertas. Dios quiere traer liberación en este tiempo también. Llegar con una actitud arrogante a la presencia de Dios, con exigencias, no funciona. Porque Dios no puede ser tomado livianamente, ni tampoco está ahí, al servicio de cada capricho del ser humano. Él está para hacer sus intervenciones divinas poderosas como evidencia de su amor, de su gracia, de su favor, de su misericordia. Así que lo que debemos hacer es venir a su presencia con esperanza, con expectativa, con respeto, con humildad a su presencia. Porque eso resultará en un milagro para ti, en gloria para su nombre. Dios puede y actuará con amor cuando su pueblo necesite un milagro. Él desea hacer milagros hoy. Que nuestra oración sea que Dios se revele poderoso como Él es, rico en amor, hacia cualquier iglesia, líder, familia que tome su valor en las manos y comience a pedirle a Dios cosas más grandes que las que jamás hayan pedido. En este tiempo Dios te dice, pide, clama, arrebata ese milagro. Él desea hacerlo. Él quiere hacerlo. Así que para finalizar en esta reflexión, o más bien en esta invitación de desafío a tu fe, hoy la Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz, con sus campus, centro de discipulado mundial, demás iglesias hermanas en Cristo que estamos ahí, llevando esta palabra de esperanza día tras día, momento tras momento, guiaremos al pueblo de Dios de tal manera que las historias del cielo nunca registren que en su reloj divino Jesús no pudo hacer milagros porque estaba asombrado por la falta de fe. Al contrario, seremos iglesias, ministerios, hijos e hijas de Dios, que cuando Él regrese encuentre suficiente fe. Y mientras Él regresa, todavía sigamos arrebatando milagros. Dios desea impartir salud, vida abundante sobre tu vida, multiplicación sobre tus finanzas, provisión a lo que tú necesites para hacer la tarea encomendada y hacer el cumplimiento de su propósito. Que Dios no nos encuentre diciendo, estoy asombrado por la falta de fe, por lo tanto, voluntariamente me limito a hacer milagros. No, que seamos la generación que se siga maravillando, gozando, disfrutando y celebrando los milagros de Dios. Así que nos acercaremos a Él, como te dije anteriormente, con grandes expectativas. Nos acercaremos a Él, mis amados hermanos, con esa esperanza de fe,
con esa convicción, con esa certeza de fe de que Dios hoy todavía obra milagros y que nuestras generaciones puedan ver, además de las escrituras, las experiencias de milagros sobrenaturales, porque yo sé que Dios está haciendo milagros hoy y seguirá haciendo conforme a nuestra fe, nuestra confianza, nuestras expectativas, porque Él es fiel y verdadero. Oramos al Señor. Padre eterno, Padre de bondad y de misericordia, gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es alimento, es combustible a nuestra fe. Repasar este pasaje bíblico, Señor, nos obliga a reflexionar dónde estamos ubicados, dónde estamos parados, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestras esperanzas, nuestras expectativas, hacia dónde están dirigidas. Señor amado, en medio de todo esto que nos ha tocado vivir, tú sigues siendo el Dios de lo imposible. Tú sigues siendo el Dios de los milagros. Tú sigues deseando y anhelando manifestarte de manera sobrenatural, porque esa es tu naturaleza en medio de tus hijos, en medio de tus congregaciones, en medio de tu iglesia. Que recobremos ánimo, que recobremos fe, que recobremos la esperanza, el valor, las fuerzas en ti, Señor, para seguir adelante, arrebatando milagros, declarando, Señor amado, que tú eres Dios más que suficiente. En esta preciosa tarde proclamamos tu nombre, tu grandeza, tu majestad, tu santidad, tu soberanía, tu omnipotencia, tu omnisciencia, tu omnipresencia en medio nuestro, Señor amado. En tu nombre seguiremos haciendo proezas como testimonio de tu grande amor, de tu poderío, Señor amado, en este tiempo, en medio de nuestra generación. Oramos en tu nombre, Jesús, y te damos gracias por las manifestaciones que seguirás haciendo en nosotros, a través de nosotros, en medio de nosotros, Señor amado, para la gloria de tu nombre. Oramos. Gracias. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Sigamos arrebatando milagros en el cielo.